Muy buen día a todos los que nos están viendo a través de nuestro maravilloso canal Televisa y que se conectan a esta hora al mejor magazine de la mañana, a Pretty Island Magazine. Y bueno, en esta mañana vamos a dar continuidad al tema que empezamos el día lunes. Hoy vamos a hablar acerca de qué es y qué no es perdón. Yo creo fundamentalmente que nosotros en la vida tenemos que hablar del perdón. Y no solamente porque las personas en nuestras relaciones hacen cosas que a veces nos generan un daño, pero también porque en muchas ocasiones somos nosotros quienes en algún momento pues tenemos que pedir perdón o disculparnos por algo que hicimos o por algo que no hicimos. Y el día de hoy quiero hablar un poco acerca de qué es y qué no es el perdón desde la responsabilidad afectiva para saber cómo podemos gestionarlo, ¿cierto? Y bueno, el lunes dijimos que para poder entender los errores de las personas y saber cuándo la hemos embarrado, hay unas cosas que debemos entender. Y en primer lugar, entender que en todas las relaciones humanas siempre van a haber algunas situaciones que nos incomoden o que nosotros percibamos como dañinas, ¿cierto? Y que eso no necesariamente implica que la relación sea mala, pero implica que tengamos la responsabilidad de asumir en cierta forma las consecuencias de las cosas que hemos hecho, ¿cierto? Y a este asumir las consecuencias le hemos denominado responsabilidad afectiva. Pero la responsabilidad afectiva se expresa de algunas formas y una de esas formas es pedir perdón. Y cuando hablamos de pedir perdón, tenemos que entender que pedir perdón no es evitar el tema, ¿cierto? Hay muchas veces que las personas cuando tienen discusiones lo que hacen es expresar frases como la siguiente: otra vez con eso, mejor dejemos eso ahí. A ese tipo de respuestas le llamamos respuesta evitativa y eso no es pedir perdón, ¿cierto? Tampoco pedir perdón es dar por hecho que la situación no va a suceder. Es decir, pensar que no le tenemos que dar más vueltas a las cosas y que no hace falta hablarlo porque seguro la persona ya entendió. No. Hablar de perdón es hablar acerca de lo sucedido para poder comprender qué fue lo que pasó. En tercer lugar, pedir perdón tampoco es darle vuelta a las cosas, es decir, como decimos coloquialmente, darle la vuelta al sartén, ¿sí? En donde nosotros culpamos a la otra persona por lo que sucedió, ¿cierto? Y expresamos cosas como me excuso contigo o te pido perdón por haberte gritado, pero es que tú me hiciste hacerlo. Eso tampoco es pedir perdón. Y tampoco pedir perdón es decir que voy a excusarme o excusarme sin tener la más mínima intención de cambiar. Eso no es perdón tampoco. Y finalmente, tampoco pedir perdón es minimizar a las personas, ¿cierto? Que muchas veces nosotros decimos, listo, te pido perdón, pero creo que estás exagerando. Eso, para todos los que me están viendo, tampoco es pedir perdón. Y si nosotros lo estamos haciendo, pues es un llamado a que cambiemos. Pero bueno, ahora quiero explicar cómo se ve de manera genuina la excusa o cómo se ve o cómo debería verse el pedir perdón, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de esto es fundamental que entendamos cuatro cosas. Uno, cuando hablamos de perdón tenemos que hablar de arrepentimiento y la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambiar de mentalidad. Y cuando hablamos de cambiar de mentalidad significa ver lo que nosotros hicimos con otros ojos, ¿cierto? Entender las dimensiones de eso que hicimos y entender las consecuencias. Y como resultado de las consecuencias, entender la necesidad de cambiar nuestra frente a la situación. Pedir perdón, en segundo lugar, es asumir con responsabilidad lo que ocurrió. Y es entender que nosotros genuinamente no nos levantamos una mañana con la intención de hacerle daño a alguien, ¿cierto? Pero entender que aun cuando no nos levantamos con esa intención, lo hicimos. Y lo hicimos de manera tal vez inocente, de manera ingenua y tal vez de manera no premeditada. Y cuando entendemos eso, entendemos la necesidad de asumir con responsabilidad que la hemos embarrado, ¿cierto? Y finalmente, y por favor para todos los que me están escuchando, guardemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, y es pedir perdón también es darle espacio a una persona para que pueda entender cómo se está sintiendo como una situación
que acaba de ocurrir. Para todos los que nos estuvieron viendo, el día de hoy estuvimos hablando acerca de qué es y qué no es el perdón, y esperamos que ese tema nos sirva para poder mejorar nuestras relaciones. Yo creo que el acto de pedir perdón nace del corazón y nace del amor genuino que tenemos hacia una persona y reconocer que su dolor. Y en la mañana de hoy hago un llamado para que todos aquellos que están pasando por una situación relacionada con un daño, una molestia, en cualquiera que sea su relación, pues podamos dar el paso de pedir perdón. Para todos los que nos estuvieron viendo, hoy estamos hablando acerca de qué es y qué no es perdón, y el día viernes vamos a responder una de las preguntas de las personas en la calle nacional con salud mental. Entonces, eso fue todo por hoy. Esto es Resolviendo con Guillermo, y no se pueden desconectar el día miércoles porque venimos con una sorpresa. Este va a estar súper interesante y bueno, no se desconecten porque a continuación lo voy a dejar con una nota de nuestra bella amiga Tusi, y eso fue todo por hoy. Chao, chao.